diferente para un reto especial. He titulado la predicación de esta noche. Un espíritu diferente para un reto especial. Y antes de tocar los versículos que hacen parte de este tema, me gustaría que pensáramos un poco en cómo se está llevando, digamos, muchas veces nuestras vidas. Y tiene que ver grandemente a veces el impacto de las malas noticias o las situaciones malas que nos llevan a nosotros en ciertos momentos a tener un enfoque, digamos, de una perspectiva como desalentadora, triste, golpeada, etcétera. Es decir, cuando usted ve el noticiero, un noticiero colombiano, ¿qué noticias vemos nosotros ahí? ¿Cierto? Asesinaron a un sicario allá, esta corrupción, que cogieron a pero ya está libre, violaron y mataron a tal persona, que interrumpieron las carreteras, que hubo una explosión, una gran contaminación entonces a los ríos, etcétera. Y estamos llenos de muy malas noticias y a veces eso nos ha llevado a tener una mirada que se enfoca en lo malo y lo malo vende más. Es decir, la mala noticia vende. Los periódicos que son amarillistas manejan muy altos volúmenes. Si vemos lo que hace la televisión, y es tremendo, los programas de mayor audiencia a veces en Colombia tiene que ver con el chisme, y el chisme de las cosas malas de la gente. Y eso es atractivo. Pero también nos lleva a siempre a mirar aquello que hace falta, aquello que es malo, aquello que es destructivo, y nos opaca la mirada y no vemos algunas veces lo que deberíamos ver en el Espíritu, es decir, en lo que Dios quiere que nosotros veamos. Aunque soy honesto, hermano, los tiempos son difíciles y peligrosos. Nosotros no solamente nos movemos por la realidad que vemos en este mundo, sino tenemos que aprender a movernos por la realidad del Espíritu de Dios. Es decir, una realidad donde sabemos que Él está en medio y tiene el control en medio de nuestras vidas. Si no, entonces vamos a fallecer. La palabra dice que el amor de muchos se enfriará. Por eso el Señor de cierta manera va a cortar cada vez más los tiempos para su venida. Y esto genera muchas veces un tipo de ansiedad. Por ejemplo, los padres. Yo creo que muchos padres de niños pequeños ya le da temor dejar a sus hijos en algún sitio, en algún colegio o tantas cosas, porque ven lo que se está moviendo y dirán, ¿qué puede sucederle a mis pequeños? Somos honestos ante esa realidad. La droga en este momento, cómo está creciendo nuestro país, muchas veces nos lleva entonces a una vida egoísta. Yo trato de sobrevivir y allá que se hundan los demás, pero yo salgo a flote. Entonces nos hace una mirada a veces muy corta, muy del hoy, y no una mirada entonces donde yo puedo ser influencia en Dios y como mensajero del reino de los cielos. Me leí ahorita Ledis una frase de un hombre que decía que un padre que no le enseña a sus hijos el evangelio le está quitando la oportunidad de conocer la misericordia de Dios. Imagínense, qué frase tan profunda. Y esa frase me llamó la atención de una vez en gran manera. Entonces, si a veces no lo llevamos a que pueda haber esa vida eterna, ver a Dios, saber de su misericordia, de su bendición, pero también saber del pecado y su manejo es importante.
y muchos es sobreviva. Recuerde que el colombiano llevamos un pensamiento que nos ha causado tanto daño. El vivo vive del bobo y eso es una justificación para hacer lo malo. Y todo este mal manejo, queridos hermanos, a veces de las cosas oscuras conllevan a que no cumplamos el anhelo o el propósito de Dios en nuestras vidas. Perdón. Ok, es para no hablar tan duro, un poquito más acá. Sí. Pues estoy con los oídos tapados. Sí, entonces ya la edad, hermanos. Sabemos que esa no llega solita. Vamos a ver dos hombres que tuvieron un espíritu diferente y que pudieron ser, digamos, personas de impacto a una generación. Tanto esa generación perdió una gran oportunidad, pero una generación que pudo ver la fidelidad de Dios. Y hermano, cuando nosotros leemos sobre ese espíritu diferente, la Biblia lo habla en Números. Si usted está amable, vamos a Números 14, versículo 22. Solamente voy a leer ese para, digamos, tener un contexto, pero después vamos a sumergirnos en toda la palabra. Lo invito entonces, Números 14, versículo 24. ¿24, 22 dije yo? ¿14? No, 14, 24, por favor. Y dije 22. La edad, hermanos, por favor, es que las cosas no llegan solos. Como el carrito se agota, también la vida, este cuerpito. Perdón, entonces 14, 24. 24. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto en él hubo, ¿cierto? Por cuanto hubo en él, ¿qué? Otro espíritu. Y ese otro espíritu que nos habla la Biblia ahí, está con E mayúscula o E minúscula. Entonces, ¿de qué espíritu trata? De él, ¿cierto? De su actitud, de la forma como abordó la situación. Él tuvo un espíritu diferente y decidió ir en pos de mí. Yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Allí está hablando el Señor. En el versículo 20 dice, entonces Jehová dijo. Es decir, el Señor mismo premia a este hombre por tener otro espíritu, es decir, ver la vida, actuar en la vida de manera diferente a como lo miraron muchas más personas en su momento y en su tiempo. Y vamos entonces a poder hacer ese desarrollo de esta palabra. ¿Por qué se llega a esa mención? Va usted al capítulo 13, versículo 1, y la palabra dice lo siguiente. Y Jehová habló a Moisés diciendo, envía a tus hombres, que ¿qué cosa? ¿Qué deben hacer? Que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. Y dice, de cada tribu de sus padres enviarás un varón, cada uno príncipe entre ellos. Es decir, estaban llamando a personas muy, muy reconocidas e importantes de cada casa. ¿Cuál era la orden? Reconozcan, es decir, vean, entiendan. ¿Ok? Pero hay una palabra ahí clave después de que reconozcan. ¿Qué dice el Señor ahí? ¿La cual qué? Yo doy a los hijos de Israel. ¿Usted se imagina uno ir a una guerra diciéndole ya con toda la seguridad, yo
le doy la victoria. Ya ahí está dicho, ¿sí o no? La cual yo doy. ¿Por qué? Porque Él es Dios y Él es el Señor de la tierra. Y Él decidió entonces, en su señorío, darla. Reconozcan lo que yo les voy a dar. Podríamos decir, era el mandato de Dios. Y el Señor entonces manda la orden y Moisés toma a cada uno de cada tribu representada. El versículo 6 nos habla que de la tribu de Judá era Caleb, hijo de Jefone, y 8 nos habla de la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun. Si usted lee los otros 12, no va a salir Josué, pero porque Josué, ¿quién era? Versículo 16. Estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de ¿qué? Antes, ¿dónde estaba José? Ahí estaba, que era la tribu de Benjamín. Si de pronto le quedaba alguna duda, es bueno tener. Ahora, ¿qué significa? Oseas es salvación y Josué significa ¿qué? Jehová es salvación. Jehová salva. Es decir, él dice, le reconoce, es decir, en el nombre de este hombre, que sabemos que luego es el llamado, el que toma después, digamos, la batuta de toda esa conquista, como, digamos, el sello que Jehová es la salvación. Josué significa lo mismo que Jesús. Los manda, versículo 17, entonces los envía Moisés ¿a qué? Otra vez, a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles subid aquí al Neguvet y subid al monte. Y mire la misión que ellos tenían, observar la tierra como es, ¿cierto? El pueblo, si es fuerte, débil, numeroso, poquito, como es la tierra habitada, si es buena o es mala, cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil, si es estéril, si en él hay árboles o no, y que esforzaos, tomad fruto del país. Y era el tiempo de ¿qué? De las primeras uvas, es decir, estaba arrancando entonces los momentos de la cosecha. Entonces ellos subieron, salieron, fueron tantos, digamos, la productividad de esa tierra, que en el versículo 24 dice que cogieron un racimo y les tocó ese racimo, también en el 23, era tan grande, un racimo, que le tocó entre dos hombres llevarlo con un palo. ¿Usted se puede imaginar eso? Cuando yo pienso en una cosa así, pienso de pronto en un racimo de bananos, de ojos grandotes. Uvas así de pesadas. Es decir, la tierra entonces era una buena tierra y estuvieron ellos alrededor de 40 días. Sonido. Ok, sí, me siento mejor así. Entonces, ellos anduvieron y volvieron, versículo 27, a dar la información. En la última parte dice así. Versículo, última parte, 26, última parte, dieron la información a ellos y a toda la congregación y le mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Ahí va bien, ¿cierto? Mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita el Negueb
el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar, a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos la posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Por lo que leemos en Caleb, significa que como que ellos estaban dando la noticia, no tanto como una información, diciendo: son fuertes, las ciudades son fortificadas. Esos hombres son fuertes, esa ciudad es impenetrable, eso está lleno de ejércitos. Es decir, ellos ya estaban no dando un informe de que sí eran fuertes y todo, sino que una vez ellos estaban como, digamos, como diciendo: esto no es posible. Esto no lo vamos a lograr. Caleb le dijo: cállese a todo el pueblo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Y mire lo que dice el pueblo y los varones que fueron. Versículo 31. No podremos subir, son más fuertes que nosotros. Versículo 32. Y hablaron mal. Y aún en la parte media del 32 dice: es tierra que traga a sus moradores. ¿Usted puede imaginar eso? Que le digan a usted: no, usted va a pasar por allá, pero la tierra se lo come a uno. En pocas palabras estaban diciendo que era una tierra llena de maldad, de oscuridad impenetrable, que como que la muerte se encontraba, y me imagino que eran unas ciudades con una vida oscura, pagana, peligrosa, me imagino. Y claro, iban a encontrar eso, no iban a encontrar allá escogidos hijos de Dios temerosos. Iban a encontrar una tierra que se iba a oponer. Versículo 33. Y también vimos allí gigantes, los hijos de Aná, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así le parecíamos a ellos. ¿Usted se imagina a uno dar ese testimonio delante de un pueblo? Un pueblo que había salido por la mano poderosa de Dios, que habían cruzado el desierto y que habían estado ya ahí para poder entrar a conquistar. Recuerde que Dios quería un pueblo que aprendiese también a pelear, a batallar, a proteger, a derribar, a destruir, para poder plantar, para poder sembrar de nuevo. Las malas noticias corren muy fuertemente, ¿cierto? Versículo 14, entonces, capítulo 14, versículo 1. Entonces, ¿toda qué? La congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y el pueblo lloró y se quejaron ante ante Moisés. ¿Y qué dijeron? Ojalá nos muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto. Ojalá muriéramos. ¿Usted se imagina ese contagio de todos por 10 personas que dieron su punto de parecer? 10 personas que vieron las cosas, no lo negamos, lo vieron, pero lo leyeron a partir de su propia concepción, de su propio razonamiento. Y eso entonces lo lanzaron como la gran verdad en medio de una gran multitud, la cual entonces abraza y cae en en una incredulidad colectiva. Dios le había hecho la tierra que yo les doy. Versículo 3. Ahorita se meten con el Señor. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada?
y que nuestras mujeres y niños sean por presa, es decir, que se vuelvan esclavos. ¿No sería mejor volvernos a Egipto? ¿Cuántos no piensan así, no? Designemos un capitán y volvamos a Egipto. Entonces, ¿qué sucede? Aarón y Moisés se postran y comienzan ellos a clamar. Versículo 6 aparece Josué. Y lo mismo que Calí, rompieron sus vestidos y hablaron a toda congregación. Versículo 7. Y ellos dicen, la tierra por donde pasamos para reconocer es tierra en gran manera. Es decir, si fuéramos colombianos, si hubieran sido colombianos, hubiera quedado ahí. Qué tierrota, ¿sí o no? Hubiera dicho, qué tierrota la que es. Una gran tierra, en gran manera buena. Era una tierra bendecida en manos incorrectas. Versículo 8. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Entonces la multitud habló de ¿qué? Apedrearlos. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo. Y el Señor le dice a Moisés, ¿hasta cuándo? En pocas palabras, tengo que soportar a este pueblo. ¿Hasta cuándo? Y queridos hermanos, se necesita para retos tan especiales una persona, digamos, anormal a la forma como se piensa. Es decir, fuera del ordinario, por eso la palabra extraordinario. Lo ordinario es lo común. Se necesita una persona más allá de lo corriente o común o lo ordinario, para poder tener una mirada diferente ante unas situaciones tan supremamente, digamos, especiales y duras. No voy a decirle que la situación era pues un dibujito facilísimo, era realmente un gran reto. Y una persona con un espíritu diferente ve de manera espiritual. Y ahí es donde muchas veces fallamos. ¿Qué vieron los otros? Ellos vieron ciertamente que se lograba observar solo su capacidad desde el raciocinio, es decir, ellos vieron que había un gran pueblo muy fuerte, grandes ciudades, los hombres eran de un gran tamaño, por lo cual entonces iba a ser imposible. Si usted y yo lo miramos así, desde lo racional, solamente nos vamos a quedar allí. Porque ellos no están diciendo ninguna mentira. Pero ellos no miraron con la fe de la obra de Dios en medio de ellos. Entonces, como cristianos, muchas veces nosotros nos quedamos, hermanos, ahí anclados, sin avanzar, sin dar grandes pasos en nuestras propias vidas, porque solo manejamos una mentalidad de tipo racional. Y muchas veces lo racional, no estoy diciendo todas, muchas veces lo racional se levanta contra la fe, porque va a decir, yo no
puedo. Yo no voy a lograrlo. Y eso es muy contagioso. La Casa Blanca hizo un estudio sobre cómo se propaga las malas noticias por un mal servicio. Y ellos, en ese momento, esto ya ha cambiado, pero en el momento que se hizo el estudio, ellos determinaron que si una persona recibía un mal servicio, él iba entonces a compartir la mala noticia a 9 personas como mínimo y iría hasta un rango de 30 personas. Es decir, una mala noticia usted lo reparte más fácil. Vean, no vaya a ese lugar porque es que allá tal cosa es mucho más fácil. Y la gente, "Oh, ay, sí, ¿cómo no? Sí, allá me salió un pelo en tal cosa. Ay, ¿cómo así? Sí, una cucaracha. Ay", y usted lo cuenta, ¿entiende? Porque pega mucho más. Es decir, por nuestra naturaleza caída, las malas noticias como que nos atraen la atención. Ahora eso se voló porque ya una mala noticia con el internet en minutos se puede llegar a miles, en días a cientos y aún en semanas a millones. ¿Por qué cree usted que se levantó una redada tan fuerte contra los que manejan la prostitución infantil en Santa Marta y en Cartagena? Porque salió un video y se hizo viral. Por eso cayó la señora de por allá y tanta gente y le colocaron los ojos. ¿Por qué? Porque la mala noticia, eso así, ¡frum!, se pasa. Pero usted hable buenas noticias o las buenas noticias del Evangelio y muchas veces no es tan fácil que se propague como la mala noticia, ¿sí? Y eso, queridos hermanos, usted y yo tenemos que aprender a filtrar. Es decir, con qué mirada se está viendo el reto que Dios está colocando delante de nuestras vidas. Lo racional nos va a decir posiblemente no vamos a lograrlo, no vamos a alcanzarlo. Y sí es verdad, hermanos. Pero ¿a usted no le parece hermoso eso? Usted mira, pastor, y pues, ¿cómo va a ser hermoso eso? Pues sí, hermanos, es hermoso porque ahí va a estar entonces la mano de Dios. Va a estar Él, su gloria, su presencia en medio de nuestras propias vidas. Y ellos tenían claro esa, digamos, esa visión. Tenían claro esa mirada que ellos iban digamos, a expresar, en el sentido que Josué y Caleb cuando se levantan, rasgan sus vestidos, ellos dicen, esto es una gran tierra, pero mira el 28, perdón, el versículo 8 del capítulo 14. Si Jehová se agradare de nosotros, realmente, ¿quién definía la situación para ellos? Jehová. Ellos veían claramente ello. Ese gran reto, eso que parecía imposible poderlo lograr. Si Jehová se agradare de nosotros, ¿qué sucederá? Nos llevará a esta tierra y ¿qué? Nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Dos cosas en su visión espiritual. Dos cosas. Si Jehová se agrada, Él nos va a llevar y Él la entregará.
Tremendo. Ahorita yo les voy a alimentar un poquito más sobre esto en el segundo punto que dé. Pero la visión era clara. La situación aquí no era tanto los gigantes, sino la decisión está en qué? En las manos de Dios. En Dios está la decisión. Esa es en Dios. Él es la fuente, Él es el todopoderoso, Él es el soberano, Él es el magnífico. En Él está la decisión, hermanos. Versículo 9. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Mire como ya lo ve. Nosotros, ¿cómo se veían? Como langosta, ¿cierto? Que lo iban a aplastar, chiquiticos, nada. Y este que dice, los vamos a comer como pan. Vamos a desmenuzarlos. No va a haber tanta resistencia. Vamos a acceder a ellos. Y la razón la tenía claro estos hombres. Porque volvamos a unir ese por qué. Porque su amparo que se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. Por eso él dijo, no teman. No teman. Porque Jehová está con nosotros. En pocas palabras, él estaba diciendo, no den lugar al temor en este momento. No den lugar al miedo. No den lugar a la incredulidad. Porque una cosa sí es cierta, decía, con nosotros está Jehová. Y le digo, eso es la gran diferencia. Si usted realmente convive con un Dios vivo, su vida es diferente si usted convive con un Dios religioso. Es totalmente diferente. Si usted convive con un Dios que usted sabe que está ahí, el gran gigante, como lo llama Jeremías, el todopoderoso, el soberano, el magnífico. Si usted está realmente con un Dios vivo, usted va a ver las otras cosas en otro nivel. Cuando uno sube en un avión, desde arriba uno comienza a ver todo más pequeñito, ¿cierto? Los carros pequeñitos. Y de pronto uno le, ay, ¿dónde es que yo vivo? Y ya ni se encuentra uno que... Todo pequeñito. Cuando tú y yo realmente estamos en la presencia y nos alimentamos del soberano, del todopoderoso, hermanos, uno ve las cosas desde otra perspectiva. Pero si usted y yo nos quedamos solamente en el plano natural, en el plano racional, no vamos a tener entonces esa mirada que nos quite ese velo que no nos permite entonces realmente confiar y clamar por la mano poderosa del Señor. Y en cierta medida somos cristianos mediocres, muertos sin vida, que recitamos la palabra, que nos sabemos versículos, pero no tenemos una vida transformada y palabra de fe. Ahorita no estoy diciendo, hermano, como nos enseñó la pastora, a todo no, bendecido, en victoria y prosperado. No sé si es el orden, pero por ahí es.
bendecido, prosperado y en victoria. Ella lo atrapó. A todo. Y hermano, ¿es verdad? No, pastor, es que no, la cosa está dura, pastor. Entonces no dijiste tú, bendecido, prosperado y en victoria. Sí, pastor, pero es que si uno dice que está mal, pues uno está llamándolo lo malo, pura nueva era. Las cosas hay que llamarlas como son. Estoy pasando por una gran prueba, muy dura. Mejor ser honesto, porque entonces el hermano va a poder orar por el otro. Pero si siempre dice bendecido, en victoria y prosperado, es que este cambió. Entonces uno va a orar, Señor, por favor, bendícelo de tal manera que algún día no se vaya a olvidar de ti. Y él necesitando realmente ser bendecido. Nosotros tenemos que aprender a confiar en Dios. Y ante esa voz muchas veces de fe, pero vuelvo y le digo, no, esa fe, no hermano, eso no ha pasado nada en el nombre de Jesús. No, 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 no. Es una fe que ha venido por la palabra de Dios, que le da a uno un ancla en la vida, que uno tiene el respaldo de su voluntad, no mi voluntad. Porque si me voy, por ejemplo, a orar por una persona que está en sus últimos momentos, digo, Señor, se levanta en el nombre de Jesús. O como alguno oró, Señor, no aceptamos un no como respuesta. Imagínense. Eso no es así. Eso viene por una relación y una revelación de cuál es tu voluntad. Sé que el Señor nos ha dado autoridad, yo sé. Pero la autoridad es limitada. El Todopoderoso se llama nuestro Dios. Y debemos siempre depender de Él. ¿Y qué vamos a depender, hermanos? Mire lo lindo. A ellos los iban a ¿qué? A apedrear, versículo 10, ¿sí o no? ¿Pero qué? La gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo. La gloria de Jehová. La gloria del Señor. Yo le pregunto, ¿usted percibe la gloria del Señor? No estoy diciendo conoce sobre la gloria del Señor. ¿Usted percibe la gloria del Señor? Y no estoy diciendo que es entonces una experiencia como Isaías. Bueno, conozco gente que ha vivido eso y ve ángeles, algunos ni las plumitas, pero algún día allá en el cielo voy a verlas. Pero ¿percibe usted la gloria del Señor? Se lo explico de otra manera. ¿Percibe usted la presencia del Todopoderoso en su vida? Hermanos, la gloria del Señor se muestra. La gloria del Señor se manifiesta. La gloria del Señor se riega. Usted ora por la gloria del Señor en su vida, hermanos. Si la pilita que tiene ese micrófono
no la ponemos a conectar a la energía, ella se va a secar. Bueno, secar en el sentido que no va a tener más energía, ¿no? Se va a descargar y no van a escucharme ustedes. Como cristianos nosotros tenemos que estar en la presencia y buscar de Dios. Hermanos, y verdad que cuando uno está en la presencia de Dios, la vida de uno es transformada, cambiada, porque la palabra toma otro sentido, uno ya ve esas letras así de grandes, y eso como que lo impacta, lo penetra, eso el corazón de uno palpita y mira de tal manera, claro, el espíritu ha sido transformado, diferente a todos los demás. Pero si no lo hacemos, seguiremos siendo cristianos mediocres. 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 ¿Será que Dios quiere darnos mucho más? Y cuando hablo de más, hermano, no estoy hablando de las cosas físicas, que Dios las puede dar. Estoy hablando de su voluntad. De andar en sus planes, en sus proyectos. Porque cuando usted y yo no lo hacemos, las cosas se van a poner oscuras. Se van a poner feas. Se van a poner inmanejables. Una persona diferente ve diferente porque está alimentada en el Señor. El tiempo se me pasa volando, hermanos, y hay muchas cosas por decir. Pero quiero concretar un poquito. Bueno, no la veo tan fácil, pero vamos a tratar de hacer. El Señor dice a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con las señales que he hecho en medio de ellos? Mire lo que está diciendo el Señor. Es que no solamente les he dado mi palabra, sino que he manifestado quién soy yo en medio de ellos. Y si nosotros estamos parados en este libro de Números, reconocemos que hace parte del trasegar del Señor, del pueblo, desde el Éxodo, colocándolos en la puerta de la tierra que se conquistaría. Entonces, ¿qué hemos visto? ¿O qué han visto ellos? Las 12 plagas que les ayudaron a ellos a salir en la libertad. ¿Qué vieron ellos? Abrir un mar y mostrar camino donde ningún hombre vería. Por tierra seca los hizo cruzar. Trajo agua en el desierto, tanto así que una piedra, una roca, fue su fuente. No tenían alimento, les dio unas aves porque se estaban hartando también muchas veces de lo que a veces Dios les entrega. Dijo, bueno, les doy esto hasta que les salga por las narices. Pero les dio ¿qué? Maná, una comida que era solo para ellos, exclusiva, preparada desde el cielo. Me cansé de que sean incrédulos. Es más, mire lo que dice el Señor. Yo los heriré de mortandad y los ¿qué? Destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos, dijo el Señor. Y bueno, y hace una defensa a Moisés de la intercesión y todo lo demás. No voy a hablar de ello.
Él le dice, Señor, perdónalos, versículo 20. Entonces el Señor, Moisés le dijo eso. Entonces Jehová dijo, yo los he perdonado conforme a tu dicho. ¿Por qué iba a hacer el Señor? Los voy a raer. Y bueno, Moisés, arranquemos de nuevo. Vamos a arrancar de nuevo. Versículo 21, mas ciertamente como vivo yo y mi gloria llena, ¿qué? Ok. Todos los que me vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. ¿Qué sucedió? No verán la tierra la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en el otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo lo meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. En el 30 habla de Josué. A la verdad no entraréis, le está hablando al pueblo, por lo cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Versículo 31, y a sus hijos, de los cuales dijiste que serían por presa, a ellos entonces yo los voy a introducir y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. Y aún, hermanos, esto se pone duro. Versículo 37. Y aquellos varones, ¿cierto?, que habían hablado mal de la tierra, murieron de plaga delante de Jehová. Entonces el pueblo apenas los vio que murieron. ¡Ah! Hemos pecado contra Jehová, vamos a la guerra. El Señor le dijo, no, es que ya juré que usted no vaya a entrar. No vaya, le dijo Moisés, porque perderán, y les dieron una gran mortandad. ¿Cuántas oportunidades no pierde uno por no tener un espíritu diferente, hermano? Por no andar uno de la mano de Dios. Por no moverse uno en la verdad de Dios. Nos preguntaríamos entonces, segundo punto y ya culmino, tranquilos, por cuestión del tiempo, ¿por qué un espíritu diferente para un reto especial, hermanos? Porque son personas que se alimentan realmente en Dios, que dependen de Dios, que entienden a Dios, que dependen de Dios, que confían en la palabra de Dios, que saben que Dios es poderoso, que si el plan es de Dios, se hará. Si el plan es mío, queridos hermanos, ponga a los pies del Señor, Proverbios 16. Y que si es el plan de Dios y la voluntad de Dios, hermanos, eso se va a lograr. Si es el plan de Dios. Entonces, ¿eso qué? Alimenta nuestra fe. Y ellos que entendían, Jehová ha prometido esa tierra. Si Jehová está con nosotros, no la dará. Si nos sacó de Egipto, que era la potencia, por favor, era la potencia del momento. ¿Cómo Jehová no va a vencer nuestros enemigos? Hermanos, yo te pregunto, ¿hay un reto en su vida? Usted no está arrancando de cero. Usted está arrancando de una historial de la obra de Dios en la vida de muchos, en la vida de un pueblo y cuántas veces en la propia vida de cada uno de nosotros. ¿Será que usted no tiene que decirle a una persona, yo he visto la mano de Dios en mi vida?
lo ha visto usted? Amén, ¿cierto? Yo he visto cómo Dios ha actuado de una manera sobrenatural. Usted y yo estamos arrancando de cero. Usted y yo tenemos un historial de fe, un historial para ser alimentados, un historial para creer en el nombre del Señor, un historial para poder descansar en el que es todopoderoso, soberano, Rey de reyes, Señor de señores, el Rey de esta tierra, el que su gloria llena la tierra. Usted y yo no estamos arrancando de ceros, hermanos. Nosotros podemos declarar de alguien que murió en la cruz del Calvario, que resucitó y que está sentado a la diestra, y que su gloria y su presencia habita en medio de nuestras vidas. Usted y yo estamos, hermanos, abrazando una fe que es viva, no un concepto ni una filosofía. Estamos con un Dios que es persona, que es un Rey magnífico y soberano. ¿Usted percibe eso? Porque cuando usted y yo no lo percibimos, entonces queremos comprar ese Dios. Queremos ganarnos ese Dios porque queremos hacer nuestra voluntad. Pero cuando tú y yo lo reconocemos, queremos decir: el que mora bajo la sombra del Omnipotente, el que habita bajo las alas de su protección, el que es llevado como el polluelo, como el águila los transporta. Y diríamos: la mano de Jehová nos ha traído hasta acá. Ellos se alimentaron de lo que Jehová dijo, hizo, y de lo que Jehová prometió y Dios. ¿Sabe qué? Ellos sí reconocieron la obra de Dios. Los que se alimentan en Dios, hermanos, reconocen la obra de Dios y le dan gracias y la firman, y no se roban la gloria de Él, mas le dan siempre la gloria a Dios. Los que se alimentan en Dios, queridos hermanos, valoran esa obra. No solamente la reconocen, sino la valoran y saben que pueden depender de un Dios que es grande, magnífico, poderoso e inmenso. Solamente los que tienen un espíritu diferente escriben historias de este nivel, hermanos. Los que confían en Él. ¿Y será que nosotros tenemos una mayor revelación que la que tuvo Josué y Caleb? Yo le pregunto. ¿Será que usted y yo podemos decir con toda confianza estas palabras? ¿Podemos recitarlas? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Será que nosotros estamos viendo al Señor
de esa manera. Porque si tenemos retos, hermanos, en nuestra vida, y que de seguro cada uno de nosotros lo tendrá, porque el reto fue para todo el pueblo, fue para todos. Si nosotros no vemos realmente, espiritualmente, en la fe, con una persona que se ha alimentado en Dios su vida, que ha dependido, que anhela su gloria y su presencia en él. Hermanos, nos chocaremos con retos que para multitud no es posible. Y creo que Dios nos llama, Dios nos invita, queridos hermanos, a que usted y yo seamos diferentes. ¿Qué le está pidiendo Dios a usted? ¿Qué le está llamando Dios a su vida? ¿Será que usted entró en un estado de adormecimiento espiritual, sin vitalidad y sin ganas? ¿Que le cuesta a usted dar un pasito de más? ¿Se quedó usted en lo estándar, en lo que yo cumplo? ¿O usted está dando cada vez más y más por una relación con el Todopoderoso? Quizás, hermanos, esto va a exigirle a usted cambiar la manera de vivir. Quizás le llama a usted ayunar muchas cosas en su vida. Quizás es necesario que usted entre al tabernáculo de la presencia de Dios, en una relación íntima con Él, de oración. Quizás está llamado usted a profundizar más en la lectura de la palabra de Dios y encontrar esa palabra rectora que usted dice: uy, Señor, esta palabra como que la escribiste solamente para mí. Y que esa palabra transformó su visión de la vida. Queridos hermanos, al que toca se le abre, ¿sí o no? Al que pide se le da. Pero a veces no tenemos un espíritu diferente para buscar a Dios. Propóngase a buscarle. "21 días se propuso Daniel. No estoy diciendo que tome los 21 días, pero si lo quiere hacer mejor, y si quiere comer ensaladitas, hermano, le va a ayudar. Pero él dijo: yo me guardo de esto, de la mesa del rey, voy a comer esto y míreme. Él se sustentó, Jehová lo sustentó. Busquemos al Señor, búsquelo, Él tendrá respuesta y usted va a poder ver lo que los otros no ven. Una campaña imposible, pero lograda en Él. Si Jehová se agradara de nosotros, Él nos llevará y nos la dará. Él lo hará, mi hermanos. Y si esto no transforma nuestra manera de pensar, nuestra mente, de mirar las cosas, de saber que necesito alimentarme en Dios para tener una mirada diferente, si no lo hacemos, hermanos, no vamos a pasar al otro lado.
Vamos a seguir vagando espiritualmente. Vagando. Vagando. Hasta que no muera lo que tiene que morir. Yo lo animo en esta noche. Que podamos ser tocados por el Dios vivo. Señor, en esta noche te alabamos. Te exaltamos, bendecimos, Señor, tu nombre que es sobre todo nombre. Reconocemos que tú eres el Señor Todopoderoso. Señor, yo no lo vi, Señor, y ninguno de los que estamos aquí vimos como las aguas se volvieron sangre, como hubo una plaga de piojos sobre los egipcios, como los cubrió una oscuridad a los egipcios, como vino sobre ellos el espíritu de muerte. Señor, nosotros no lo vimos, pero sabemos que es verdad y tú lo hiciste. Tú cuidaste aún los animales, Señor, de los israelitas. Tú guardaste, Señor, sus fuentes. Tú les diste vigor y los protegiste, Señor. Y lo creemos, ese es Dios soberano y poderoso, el Rey majestuoso y el Creador de todas las cosas. Señor, tú abriste el mar. Y ahora, Padre, aún la ciencia ha encontrado huesos de caballos, ruedas y carruajes egipcios en medio del fondo de ese mar. Aunque ellos no lo hubieran hallado, Señor, lo creemos. Porque un pueblo pasó a la tierra que tú prometiste. Creemos, Señor, en un Dios que bendice hasta los huesos de su siervo, como Eliseo, que aún muerto, Señor, cuando otro muerto tocó sus huesos, Señor, la vida que había impregnada de la gloria de Jehová aún resucitó a este personaje. Ese es el Dios soberano, poderoso y misericordioso. Creemos en Jesús, el Hijo de Dios. Creemos en sus palabras, creemos en su grandeza, creemos que Él es quien era, que debía venir. Creemos que anduvo sobre las aguas, creemos que reprendió aún los vientos, creemos que echó fuera demonios, porque Él tiene toda la autoridad y Él es el Señor, Él es el señorío completo. Creemos, Señor, que no solamente del pan vivirá el hombre, sino que el hombre se sustenta y se sostiene de toda palabra que sale de nuestro Dios. Creemos en el perdón de los pecados a través de la sangre de Jesús. Creemos en la reconciliación con nuestro Dios. Creemos, Señor. Creemos que tú, Señor, sana corazones, que tú sanas los enfermos,
Creemos que tú liberas a los que están, Señor, endemoniados, a los oprimidos y a los encarcelados. Creemos, Señor, que tú quitas el luto de un alma, de un corazón, Señor, y traes sobre ellos gozo, aceite de gozo y de alegría. Creemos, Señor, de aquellos que se deleitan en Jehová, y tú cumples, Señor, las peticiones de un corazón que depende y anda en ti. Creemos en la protección del Todopoderoso, del que habita bajo sus poderosas alas. Creemos en su gloria, en su magnificencia, en su grandeza, en su señorío. Tú eres la esperanza nuestra, tú eres nuestro castillo, tú eres el Dios en quien confiamos, tú eres el Dios que nos libra del lazo del cazador y de la peste destructora. Tú eres el que nos hace vivir, Señor, seguros, el que nos hace, Señor, ser protegidos por la verdad, que nos da la confianza, Señor, de no temer al terror nocturno, ni las armas que vuelen de día, ni las pestilencias de la oscuridad. Creemos, Señor, en ti, en el que guarda nuestras vidas y nuestros corazones. Yo te ruego, Señor, sácanos y llévanos más allá. Bendice a los varones, bendice a las mujeres, llévalas más allá. Haznos, Padre, buscar la joya. Llévanos a buscar el tesoro. Hay algo que usted ya sabe, el tesoro está allí, pero tenemos que trabajarlo, porque allí está. Allí está. Dile, Señor, llévame a buscarte más, para poder ser un hombre que confía y depende de tu palabra y de tu presencia. Te lo ruego, mi Señor. Él es Jesús, quien venció en la cruz. Fue quien cargó, quien llevó